compartiendo todas estas semanas y vamos a ponernos de pie para leer la palabra de Dios con reverencia, mis hermanos. Santiago, capítulo 3, verso 13. Santiago 3, 13. Amén. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera, hablando Santiago a los cristianos de la época y hablándonos a los cristianos de este tiempo. Dice la palabra del Señor: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino que es terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Vamos a dejarlo hasta aquí, mis hermanos, y vamos a orar al Señor para que sea nuestro Dios ayudándonos a poder comprender en plenitud su palabra y también que nos ayude a ponerla por obra. Señor amado, te damos gloria y honra, Padre, en este día, en esta hermosa mañana, amado Dios, que en tu misericordia nos has dado, Señor. Oh Dios, ciertísimamente tu misericordia es nueva cada mañana, Señor. Y nosotros podemos ver eso, Señor, reflejado en cada una de nuestras vidas, cuando desde muy temprano, Señor, nos diste, Señor, la oportunidad de abrir nuestros ojos y poder venir, Señor, a buscarte en oración, a buscarte, Señor, a través del oír la palabra, Señor, y a través, Señor, de poder, amado Dios, entregar nuestros corazones y nuestras vidas a ti, Señor. Oh Señor, haznos siempre, amado Dios, que podamos nosotros entender, Señor, tu dirección y tu gran consejo, Señor. Amado Dios, ayúdanos, Señor, a poder colocar nuestros corazones, Señor, sumisos a tu entera voluntad, Señor, para comprender tu palabra, Señor, y para luego ponerla por obra. Bendice a la iglesia, amado Dios, bendice a cada uno de mis hermanos que nos están acompañando este día de hoy, que están aquí y estamos aquí reunidos, amado Dios, y también bendice a los que no pudieron venir por una circunstancia u otra, Señor. En cada uno de sus hogares, Señor, bendícelos, amado Dios. Al enfermo, amado Dios, provéele sanidad, Señor amado, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Y al mismo tiempo, Señor, echa fuera toda duda, Señor. Echa fuera todo desánimo en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Y que nosotros podamos con valentía, Señor, seguirte, Señor, sabiendo, Señor, que tendremos, Señor, en el reino de los cielos, Señor, una corona a cada uno de aquellos que perseveran, Señor, en tu palabra y son obedientes a ella, Señor. Te damos gloria y honra, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Nosotros, como todos estos domingos, mis hermanos, ¿cuántos sabían que hemos estado compartiendo el libro o la epístola del apóstol Santiago? Hemos estado compartiendo acerca de un tema muy importante para el crecimiento individual como cristianos, pero también para el crecimiento y para la edificación y provecho de la iglesia, ¿verdad? Un tema muy importante, mis hermanos, que cada uno de nosotros tiene que oír, tiene que poder poner por obra en el Señor y tiene que entender que es algo que a muchos cristianos o para muchos cristianos está siendo un problema. Y es que no hay coherencia entre lo que el cristiano escucha o enseña, ¿verdad? Y su vida. Es un problema grave, mis hermanos, en el entorno del pueblo de Dios, el pueblo cristiano, mis hermanos. Hay muchas personas que aún todavía no han puesto por obra realmente la palabra que por mucho tiempo han escuchado. Y para los que la están escuchando ahora, pues es un mensaje de alerta
para que puedan ponerse las pilas, como dicen por allí, y poder pues colocar su vida realmente como sacrificio vivo en obediencia a Cristo. Amén. Una de las cosas que nosotros hemos observado, mis hermanos, en el transcurso de estos mensajes que hemos venido desarrollando, o de esta serie que hemos venido desarrollando, es algo que el apóstol Santiago hace o hizo en la época a los cristianos que lo estaban escuchando, y era que él hacía una serie de preguntas retóricas. Nosotros en el transcurso de los capítulos que hemos leído, de los versículos que hemos leído de la carta del apóstol Santiago, observamos que él hace preguntas retóricas. Pero ¿qué es una pregunta retórica? Algunos se dirán, bueno, una pregunta retórica es una pregunta que se hace no para manifestar duda o pedir una respuesta, sino para expresar indirectamente una afirmación o dar vigor y eficacia a lo que se está diciendo. Eso es una pregunta retórica. Esta era la figura literaria que usaba el apóstol para poder transmitir el mensaje. Y para poder colocar ejemplos, ustedes puedan meterse en el contexto de esta enseñanza y de lo que estoy diciendo en cuanto a las preguntas retóricas del apóstol y de lo que nosotros hemos venido compartiendo, es, por ejemplo, esas preguntas que él ha hecho, que hemos podido transmitir aquí, hemos podido preguntar, como por lo menos una: ¿de qué aprovechará si alguno que dice o que tiene fe y no tiene obras? ¿De qué puede aprovechar eso? Una pregunta retórica. No deja lugar a la respuesta, pero es una afirmación indirecta, y da vigor a la enseñanza. ¿Podrá la fe salvarle? Pregunta, una pregunta retórica. Otra pregunta retórica. Otra pregunta más. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Otra pregunta retórica. ¿Quién es sabio y entendido? Como lo leí hace rato, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Ahora, con esta nueva pregunta que estamos iniciando este mensaje del día de hoy, que a propósito de eso, yo le quise titular Sabiduría para la vida cristiana. Sabiduría para la vida cristiana. Con esta nueva pregunta con el que abre pues la enseñanza, con la que abrimos la enseñanza, mis hermanos, el escritor desea reflexionar o hacer reflexionar a los lectores o a los oyentes en este caso. Él desea que cada uno de nosotros reflexionemos en cuanto a esta pregunta: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? No tanto, como decía ahorita, en el concepto de una pregunta retórica para que ustedes la respondan, ¿verdad? Sino para que procedan a hacer un examen personal de sus propias vidas, de su propia cotidianidad, por así decirlo. Para poder entrar más al fondo del mensaje y poderlo entender, mis hermanos, yo quisiera que fuéramos otra vez al caso hipotético de los dos hombres de la enseñanza que tuvimos hace como 2 domingos anteriores. Y voy a dar un caso hipotético. Vamos a poner la figura de varios hombres a quienes se les hace esta pregunta y que responden. Un primer hombre que es entendido en la escritura, ducho en la escritura, como dicen por ahí. Se sabe los textos bíblicos y explica y argumenta todo muy bien, pero no se sabe controlar en ninguna parte. No tiene dominio propio en ninguna parte. Es orgulloso, es egoísta, entre otras cosas, en el entorno que sea. Él sabe y conoce las escrituras, maneja los textos y tiene buenos argumentos, pero no se porta bien en ningún lado o no refleja lo que ha aprendido en ningún lado. Hay otro hombre también dentro de estos casos, otro hombre que también conoce las escrituras, sabe argumentar, la enseña y es amable en la iglesia o en ciertos lugares nada más. Tiene dominio propio en la iglesia o en ciertos lugares de conveniencia. No es orgulloso en la iglesia, pero en otros lugares quizás sí lo es. O sea,
solamente se acomoda al lugar que le conviene. Y un tercer hombre, mis hermanos, se puede ejemplificar aquí, que también conoce las Escrituras, sabe argumentar y la enseña, pero es amable en la iglesia y en todos lados. Tiene dominio propio en la iglesia y en todos lados. En su casa, en el trabajo, en el bus, en donde se pare, tiene un buen testimonio, tiene dominio propio en todos lados. No es orgulloso este hombre, no tiene envidia y ama como su Señor le enseñó, con amor no fingido. Este hombre tiene y muestra los frutos del Espíritu en su vida. O sea, es compatible en las dos cosas, es congruente en una y otra cosa. Ahora, según Santiago, y lo que acabamos de leer nosotros y escuchar ahorita, ¿quién es sabio y entendido? ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Podríamos decir o preguntarle a estos tres hombres del ejemplo, ¿quién es sabio y entendido? Porque Santiago dice que muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Según lo que está enseñando aquí el apóstol Santiago, el hombre y la mujer, yo quiero que tengan entendido, mis hermanos, que cuando hablo de hombre, hablo de mujer al mismo tiempo, ¿verdad? El hombre y la mujer sabia, sabio y entendido, o sabia y entendida, es aquella o aquel que muestra esa realidad por medio de su buena conducta. En la iglesia, en todos lados, mis hermanos. La forma de mostrarlo, hermanos amados, la sabiduría y el entendimiento es por su buena manera de vivir. No se trata tanto de acciones puntuales y de hechos esporádicos, sino de la forma cotidiana, todos los días, en que se desenvuelve en la sociedad, en la familia, en el trabajo, como lo decía ahorita, en el bus, en la calle y en la iglesia. Hermanos, si la palabra de Dios, la exhortación de Dios, esto que estamos hablando y hemos venido hablando durante toda esta serie hasta ahorita, mis hermanos, no hace un clic, por así decirlo, un cambio en nuestra manera de vivir, hay un problema. Si lo que usted está escuchando, mis hermanos amados, si lo que yo escucho entra por un oído y sale por el otro, hay un problema. Si lo que usted viene a hacer a la iglesia, hermano amado, es ocupar un asiento y decirle a la gente, yo soy cristiano, pero no vives lo que has aprendido ni practicas y lo que enseñas, es un problema. Hay un problema allí, el cual debemos reflexionar, ¿verdad? El cual debemos revisar porque algo falta y algo nos está haciendo falta realmente en cada una de nuestras vidas. Pero ¿cuál es el problema? Dirán algunos o se preguntarán otros. Bueno, yo le voy a hablar de dos problemas que están sucediendo aquí que son muy comunes. Primero, aún no conoces a Dios o al Dios que dices conocer. No conocemos a Dios o al Dios que dices conocer. Todavía no lo conoces. Ese es un problema. Y el otro problema es que no amas al Dios que dices amar. Nos falta amar más a Dios. O no amamos al Dios que decimos amar. Yo hago una encuesta aquí ahorita y les pregunto a ustedes, hermanos, ¿ustedes aman a Dios? Y todos me van a responder, incluso yo, que amamos a Dios. Nadie se va a atrever a responder lo contrario, ¿verdad? Todos decimos amar a Dios. Pero este problema que está sucediendo es que no amamos lo suficientemente al Dios que decimos amar. Alguno de ustedes me dirá, o alguno de repente pensará, no, este hermano está equivocado, porque yo conozco y yo amo a Dios. Yo lo conozco y lo amo. Y yo sé que sí es así. Pero para poder entrar un poquito más en el asunto e ir al meollo de la situación, vamos un momento
al libro de Mateo, mis hermanos. Mateo 19, 16, porque en esta historia había un hombre que decía que él conocía y amaba a Dios. Y tenía por convicción plena que él no tenía problema. Este hombre no tenía problema según su propia cosmovisión, según su propia interpretación. Amén. Mateo 19, 16. Dice la palabra de Dios: entonces vino uno y le dijo, vuelvo y digo, este hombre decía que amaba y que conocía a Dios. Se encontró con Jesús, tuvo un encuentro con Jesús, entonces vino y le dijo: maestro bueno, ¿qué bien haré para tener vida eterna? Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo: ¿cuáles, Señor? Y Jesús dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el joven le dijo: todo lo he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, dice la escritura que se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Este era un hombre sabio y entendido, mis hermanos amados, en las escrituras. Él conocía las escrituras y tenía el pleno convencimiento de amar y de conocer a su Dios. Habían sido enseñados, quizás, mis hermanos, porque era rico, había sido enseñado por los mejores maestros de la época, pero no era congruente ni mucho menos auténtico. No conocía a Dios ni poquito. Primero, porque la misma escritura enseña desde el Antiguo Testamento, que era la escritura que él manejaba y que él entendía, que Dios era proveedor. Él entendía, mis hermanos, que Dios era proveedor. Él lo había escuchado, él lo había leído, él lo había también enseñado quizás. Él sabía por la escritura y tenía un conocimiento intelectual de que Dios era proveedor, Dios de todas las cosas, y que era Dios solamente por medio de él que venían todas las cosas. Él había leído, mis hermanos, como muchos de nosotros hoy día, la escritura, y quizás la sabía porque mucha de esa gente la interpretaba, se la memorizaba. Él había leído el Salmo 104, 10, que dice que Dios hace brotar manantiales en los valles, corren entre los montes, dan de beber a todas las bestias del campo, los asnos monteses mitigan su sed, junto a ellos habitan las aves de los cielos, elevan sus trinos entre las ramas. Él había leído este salmo antes. También había leído que Dios era proveedor, porque él había leído el Salmo 147:8, que dice que Dios, que él cubre de nubes los cielos, el que provee lluvia para la tierra y el que hace brotar las hierbas de los montes. Él había leído esa escritura también. Pero también el Salmo 145:1, que dice: abres tu mano y sacias el deseo de todo ser viviente. Pero también había leído Primera de Crónicas 29:12, que dice: de ti, o sea, de Dios, proceden la riqueza y el honor, tú reinas sobre todo y en tu mano están el poder y la fortaleza. Y en tu mano está engrandecer y fortalecer a todos. Él, mis hermanos amados, podemos nosotros aquí citar mucha escritura, lo había leído como muchos de nosotros hemos leído. Él tenía este conocimiento, pero nunca lo entendió. Por ende, tampoco conocía el Dios que todo lo da. No amaba a Dios, mis hermanos, y no lo conocía, porque si lo conociera, no se hubiese pegado más a sus riquezas que a Dios que todo lo provee.
Él aprendió, mis hermanos, por cultura, desde niño, que el primer mandamiento era amar a Dios sobre todas las cosas. Y lo enseñaba. Quizás también, no sé, pero por las características de lo que indica allí, era un hombre que había poseído conocimiento, quizás. Él había escuchado, había aprendido, había leído, había enseñado lo que dice Deuteronomio 6:4. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Él lo leyó, mis hermanos. Pero más aún esto, mira. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en todas tus puertas. Y esta gente hacía literalmente esto. Esta palabra que acabo de leer del amor a Dios por sobre todas las cosas, culturalmente y como por ley tenían que estar en medio de ellos en todos lados. Quizás como ahorita todavía lo están. Así lo aprendió, mis hermanos. Así lo hacía, así lo había recibido, pero en realidad cuando Jesús lo confrontó con esta palabra, su supuesto amor, su supuesto conocimiento de la ley y el mandamiento, se fueron al piso, mis hermanos. Se derrumbaron por completo. Porque ni conocía ni amaba al Dios que decía conocer y del que sus padres le habían enseñado. Si alguno es sabio y entendido, dice la palabra de Dios, lo que acabamos de leer, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Vamos a suponer otro caso hipotético. Vamos a suponer que ustedes ahorita al salir se encuentren con Jesús. Tengamos un encuentro alguno con Jesús, ¿verdad? Y usted le dice, Señor, ¿qué debo hacer o qué me falta para tener salvación? Como le preguntó el joven rico. Jesús le va a decir, ¿verdad? Como nosotros enseñamos y hemos enseñado por las Escrituras. Le va a decir a ustedes, bueno, deben confesar sus pecados y deben aceptarme a mí como su Señor y Salvador. Entonces, muchos de aquí le dirán al Señor, sí, Señor, eso yo lo hice hace rato ya. Yo ya te confesé con mi boca y te acepté como mi Dios y mi Salvador. Es más, hasta me bauticé ayer. Me bauticé ya, Señor. Eso todo lo he hecho, como le dijo o como le respondió el joven rico. Entonces Jesús quizás te dirá, bueno, te falta una cosa. Debes ser un cristiano auténtico, un cristiano coherente. Debes realmente practicar practicar lo que predicas y vivir lo que sabes. Y por sobre todas las cosas, también les va a responder, tienes que conocerme. Hermano, cuando nosotros conocemos a Dios no hay lugar a duda. No debe existir lugar a duda, porque hemos conocido al Dios, como le pasó a este hombre que todo lo provee. ¿Por qué dudó este hombre? Si Dios todo lo provee, ¿por qué se aferró a lo material si Dios todo lo provee? Hay gente afuera, mis hermanos, que nos ve a nosotros tan ambivalentes en nuestra manera de vivir que la gente pensará en cuál es el Dios en que cree esta gente que vive derrotada, que vive en desconfianza, triste, desanimada. ¿Cuál es el Dios en el que cree esta gente? Si Dios es así, yo no quiero creer en ese Dios. ¿Cuánta derrota, mis hermanos, y falta de ánimo hay en el pueblo cristiano y duda? Y nosotros hemos leído como el joven rico la Escritura una y otra vez. La palabra de Dios dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero y a Jesucristo, a quien has enviado. Si nosotros conocemos más al Señor, mis hermanos, nosotros por ende confiamos más en el Señor que nos ha llamado. Somos obedientes a la voz y al llamado de Dios. Cuánta desobediencia en el pueblo de Dios, en el pueblo cristiano, mis hermanos, haciendo todo lo contrario a lo que Dios nos enseña en la Escritura.
Cuánta irreverencia, hermanos, porque no conocemos a Dios, porque realmente todavía no lo conocemos. Lo conocemos de teoría, de teoría, de teoría, y enseñamos la teoría, y decimos la escritura, y la repetimos la escritura, y gloria a Dios. Pero conocemos a Dios y le amamos, o solamente es puro contenido vacío, o solamente es pura letra muerta, mis hermanos. Esa es la pregunta al pueblo de Dios. La mansedumbre ha de mostrarse en obrar consecuentemente con Cristo en el plano, escuchen mis hermanos, en el plano de la relación familiar, donde cada miembro se somete a los otros buscando no su propio bien y mucho menos sus derechos, sino el bien y el beneficio de los demás. Cuando nosotros somos cristianos coherentes, mis hermanos, cuando nosotros realmente hemos conocido al Dios vivo, nosotros tratamos de practicar esto y ponerlo por obra, mis hermanos. Pero si tenéis celos amargos, dice el verso 14, y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. ¿Cuánto daño hace, mis hermanos, al cuerpo de Cristo cuando nosotros que decimos ser maestros y cuando nosotros que decimos saber las escrituras, conocerlas y mencionarlas a cada rato, tenemos un corazón con este tipo de comportamiento? Cuando muchas veces nos vanagloriamos diciendo ser cristianos, pero estamos en esta situación que nos está hablando el apóstol. Es triste, pero a la vez hace daño al cuerpo de Cristo. Celos amargos y contención en vuestro corazón. Habla, mis hermanos, de rivalidad entre hermanos, de envidia y de resentimiento hacia los demás. Eso no puede estar en el cuerpo de Cristo. Y eso se enseña en el hogar. Eso se enseña según lo que hemos aprendido en la Escritura. Una actitud de esas características no es congruente con la verdad. Se opone a la verdad de la Escritura. Se opone directa y frontalmente a la verdad de la Escritura. Una actitud así es dañina porque distorsiona la verdad del Evangelio. Decía el hermano más temprano que un matrimonio en el Señor es un matrimonio que refleja el Evangelio. Una familia, ¿verdad?, que está en el Señor y que se ajusta a esta realidad, es una familia que refleja el Evangelio. Caso contrario, mis hermanos, es una actitud dañina porque distorsiona la verdad del Evangelio de Cristo. Pero, ¿por qué es perjudicial esto, mis hermanos, al cuerpo de Cristo? ¿Por qué es perjudicial nuestra actitud en lo individual? Que si bien es cierto, es individual, lo hago yo. ¿Por qué es individual al cuerpo de Cristo del cual tú haces hoy formas parte, verdad? Porque esta sabiduría, dice la palabra del Señor, no es la que desciende de lo alto y se transmite después. En el verso 15, es perjudicial porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino es terrenal, es animal y es diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Donde hay incongruencia, donde no hay autenticidad, donde no hay una vida conforme a lo que el Señor enseña en la palabra, mis hermanos, entonces es una vida que refleja una sabiduría, no lo digo yo, lo dice el apóstol inspirado por el Espíritu Santo. Es una sabiduría terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay todas estas cosas, hay perturbación y toda obra perversa. Una vida, mis hermanos, una vida, una familia, una iglesia fundada sobre las bases de esta sabiduría, es una vida, es una familia y es una iglesia manejada por el maligno, controlada por el enemigo, mis hermanos. Puede decir que es cristiano, puede decir que es una gran iglesia, puede decir que es una gran familia, ¿verdad? Pero sus obras muestran y revelan lo contrario.
revelan, muestran lo que la palabra de Dios está diciendo y nos dice a nosotros, ojo, porque esta no es verdaderamente lo que Dios quiere para la iglesia, para la vida, para la familia. Santiago en primer lugar dice que es una sabiduría terrenal, mis hermanos. El sentido de este adjetivo es sinónimo de algo mundano, propia de los hombres que viven en el mundo y que no han sido, óigase bien, regenerados por el Espíritu Santo. Estas actitudes, ¿verdad? Estas cosas vienen o provienen de una vida así, de una iglesia así, de una familia así, que obedece más al mundo que a Dios. El segundo adjetivo usado por el apóstol es animal. Se trata de una sabiduría propia de la naturaleza humana, que todos tienen, que nacemos con ella, que surge de la condición, natural del hombre. Esa sabiduría es incompatible con aquella que surge o que procede del espíritu. No hay compatibilidad, es animal, es natural la que procede del hombre. Y el tercer calificativo es literalmente demoníaca. Esto es procedente e impulsada por los demonios. La sabiduría, mis hermanos, del mundo es así. Es animal, ¿verdad? Es diabólica y es perversa, ¿verdad? Ahora bien, si a ustedes les gusta esa sabiduría, o si hay alguien que le gusta esa sabiduría, vaya y búsquela afuera. Allí hay bastante sabiduría de esa. A donde usted vaya, mis hermanos amados, a donde nosotros vayamos y nos gusta esa sabiduría y nos sentimos complacidos con esa sabiduría y nos sentimos en confort con ese tipo de sabiduría, búsquela afuera. Allí hay bastante y por cantidad de esa sabiduría, ¿verdad? Ahora bien, si usted gusta de esa sabiduría y usted la trae todas esas cosas, lo que no es justo es traerlas a la iglesia. Como decía, si usted se siente bien con esa sabiduría, o si nosotros nos sentimos bien con esa sabiduría, es mejor buscarla donde hay. Pero esta es la casa de Dios. La iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Y los que hemos venido aquí, mis hermanos, lo hemos hecho voluntariamente. Y los que hemos venido para acá y aprender de estas cosas, estamos queriendo conocer, aprender de Dios, pero también amar más a nuestro Dios. Lo contrario es todo lo que acabo de decir, mis hermanos. Esta es la casa de Dios. Su casa debe ser la casa de Dios. Los lugares donde debe estar o donde usted esté, debe estar la presencia de Dios. Eso es congruencia, mis hermanos. Yo estoy hablando de congruencia. La gente que no conoce a Dios participa de esa sabiduría que acabo de decir, la de afuera. Las familias que no conocen a Dios están fundadas muchas veces sobre la base de esta sabiduría. Las familias que no terminan de confiar en Dios, mis hermanos, y de abrirle la puerta de su casa al Señor, participan o están fundadas sobre la base de esta sabiduría. Bastante nosotros tenemos, ¿verdad?, de afuera para que hayan quienes pretendan traer eso a la casa de Dios. Uno bastante se siente cargado, mis hermanos, con la sabiduría del mundo, para que vengan los cristianos a traer eso para acá, para la casa de Dios, donde debe expresarse la verdad, donde se debe fundar la iglesia en la base de la verdad, mis hermanos. No podemos pretender vivir así, en ningún lado, en ningún entorno, nosotros como cristianos. No podemos andar en dos aguas, mis hermanos, como le pasaba a este joven, en dos tipos de sabiduría. Santiago dice, no erréis, mis hermanos, no erremos, porque la sabiduría de Dios es completamente distinta, totalmente distinta a la del mundo y a la que da el mundo en cantidad. Verso 17 dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía.
Esa es la verdadera sabiduría, la del Señor, mis hermanos. No es ambivalente, no es ambigua. Esa es una sabiduría que viene y proviene del Dios que prometió dárnoslas y regalárnoslas. Hay gente que tiene mucho tiempo en el Evangelio, mis hermanos, que anda en la sabiduría del mundo todavía, y anda en esa sabiduría es porque no conoce a Dios todavía, al Dios que la da, al Dios que la provee, por sus inseguridades, por su ambivalencia, por su ambigüedad. No ha podido Dios depositar eso porque todavía no se conoce al Dios que la da y que la provee y que también la tiene en abundancia. Cuando usted y yo, mis hermanos, conocemos a Dios y le amamos con todo el corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente, cuando usted y yo amamos a Dios realmente, entonces Dios nos deja ver y nos revela su sabiduría. No hay otra forma, mis hermanos. Dios nos deja ver y nos refleja su sabiduría. Dios nos regala su sabiduría porque Él la tiene en cantidad. La sabiduría, pero la sabiduría de Dios es pura, mis hermanos, primeramente. Y hablando de pura, es una sabiduría que no tiene contaminación, ni es mala, como la que acabamos de leer hace rato. La sabiduría de Dios es santa y nos invita a nosotros a vivir vidas santas. Por eso es que este mensaje es confrontante, porque no toda la gente quiere vivir vidas santas. No toda la gente quiere vivir así. No toda la gente quiere salirse de su zona de confort para vivir la vida nueva en Cristo. Y la vida nueva en Cristo, mis hermanos, es una vida que toma su cruz y le sigue. Es una vida que abandona más el yo todos los días y sigue a Cristo. Pero la bendición es 3, 4, 5, 6, 7 veces, 8 veces más. Pónganle en el número que ustedes quieran. Porque Dios nos da sabiduría para poder entender la vida y dar cada paso con firmeza. La sabiduría de Dios, mis hermanos, es una sabiduría contraria al animal, porque está libre de toda pasión humana, de todo error y de todo pecado. La sabiduría que Dios te puede dar a ti, me puede dar a mí. Es una sabiduría que está libre de toda pasión humana, de todo error humano y de todo pecado. La verdadera sabiduría de Dios, mis hermanos, está en Cristo Jesús. Radica en la persona de Cristo Jesús. Y Él nos la comunica, y es la acción, o la comunica en la acción dinámica del Espíritu Santo en cada una de nuestras vidas. Y es solamente perceptible en la vida del creyente. Pero no solamente del creyente que dice creo en Dios de todo, de la boca para afuera, como lo hizo este joven, sino es un creyente que conoce a Dios y es un creyente que ama a Dios. Cristo es santo. Esto es inmaculado, puro, y por tanto, quienes tienen su sabiduría también lo van a hacer. Nosotros podemos llegar a tener santidad porque Dios es santo y porque Dios nos da de esa sabiduría. Cuando nosotros tenemos 10, 20, 5, bastante tiempo en el Evangelio y todavía no hemos logrado, por lo menos ni siquiera pisar esta realidad, es porque todavía no conocemos a Dios. Y tenemos una relación sincera con Cristo, porque Cristo la da. No hay para dónde más ir a buscarla, sino que Cristo la da. El segundo calificativo de la sabiduría que acabamos de leer, mis hermanos, es pacífico. Este aspecto determina la actitud del creyente. La sabiduría que viene de Dios, que Él nos da, que Él nos la regala cuando nosotros se la pedimos, es una sabiduría pacífica y determina nuestra propia actitud. No se queda en el concepto nada más, sino que determina mi actitud diaria, continua, todos los días. El don de la sabiduría celestial se aprecia o se va a apreciar, mis hermanos, en un temperamento controlado por la paz. No solo el creyente sabio es amante de la paz, sino que aquí también es el portador de la paz porque es o lo ha recibido como fruto apacible de justicia proveniente de Dios. Una tercera condición es que la sabiduría proviene y es de lo alto, es condescendiente. El adjetivo tiene un amplio campo de significado. Como tal, o se puede traducir esto de que es de lo alto, es dulce, es indulgente,
es afable, es bueno y es comprensivo. Estamos hablando de actitudes que se generan a través de haber recibido la sabiduría de aquel Dios que decimos nosotros conocer. Un hombre así, mis hermanos, y que ha recibido este tipo de sabiduría, es aquel que está siempre dispuesto a aprender de otros y a valorar sinceramente sus opiniones. El sabio conformado con la sabiduría divina, mis hermanos, evita considerar su opinión como la única posible y considera que el pensamiento de otros es válido, por cuanto ellos mismos pueden ser capaces o incluso más capaces que él en algún momento. Este nada hace por contienda o por vanagloria, sino que estima a los demás más bien como a superiores a él mismo y no mira por lo suyo propio, sino también por lo de los demás. Esta sabiduría, mis hermanos, evita la contención que produce la sabiduría terrenal. Esta sabiduría va a evitar muchos problemas en nuestras vidas cotidianas, porque esta sabiduría provee paz, provee fruto de dulzura, de un fruto afable, un fruto bueno y comprensivo. Evitará para el creyente muchos problemas, mis hermanos. Esta sabiduría evita las discusiones, evita los problemas que produce la sabiduría terrenal o que ofrece la sabiduría terrenal. Es decir, cuando nosotros andamos en una circunstancia en la cual hemos sido, digamos, puestos a prueba, por así decirlo, por esta sabiduría, como nuestra sabiduría proviene de lo alto, es capaz de determinar si la sabiduría del otro es terrenal y no está bien. Y nosotros podemos percibir que es necesario callar y es necesario ser comprensivo, es necesario tener paz, es necesario ser afable, es necesario apartarse para que esa sabiduría terrenal que hay en la otra persona no produzca contienda y que tampoco o mucho menos nosotros produzcamos la contienda. Quisiera compartir este pasaje y tener así, mis hermanos, la atención de todos, pero más aún la de los jóvenes, porque a veces cuando nosotros predicamos este mensaje o los mensajes de la Escritura, a veces los jóvenes como que dicen, no, esto es para los adultos y nosotros no nos corresponde. Esto es para los más viejitos y para los que necesitan saberlo, que para nosotros. La palabra de Dios es rica y es para todos, mis hermanos. La sabiduría de Dios es para más viejitos como para los más jóvenes. La sabiduría de Dios es para todos, mis hermanos. Y de la sabiduría de Dios es que Dios quiere que usted tenga por su bien, por su sano crecimiento y por el sano crecimiento de la obra y de la iglesia. Y que cuando usted se aparta de la sabiduría del mundo, entonces Dios puede bendecir su vida. De otra forma, no puede ser. Hay un problema, como lo decía hace rato. Y como lo decía hace rato, la palabra de Dios, cuando es expresada, debe hacer un clic en nuestras vidas. Debe tener sentido en nuestras vidas, si no hay un problema. Proverbios 4:4 dice la palabra de Dios. Si quieren no lo busquen y me ponen atención, porque lo voy a leer en otra versión. Proverbios 4:4 dice, queridos jovencitos, y también a todos, ¿verdad? Nos incluye aquí, pero a los más jóvenes, queridos jovencitos, cuando su padre los instruya, préstenle atención si realmente quieren aprender. Yo quiero cambiar esta palabra. Querida iglesia, queridos hermanos, cuando los instruyan, presten atención si realmente quieren aprender. Yo como maestro les doy este buen consejo. No abandonen sus enseñanzas, o sea, las enseñanzas del padre, hijos, jóvenes. No abandonen las enseñanzas de sus padres. Yo también fui niño. Yo también fui joven, dice el predicador. Tuve un padre y una madre que me trataban con ternura. Mi padre me dio este consejo: grábate bien lo que te digo y haz lo que te mando. Así tendrás larga vida. Dice,
el que está dando el consejo. Hazte cada vez más sabio y entendido. Hazte cada vez más sabio y entendido. No vale la pena ir en retroceso. Esto lo estoy poniendo yo. No vale la pena ir en retroceso. Hazte cada vez más sabio y entendido. Nunca olvides mis enseñanzas. Jamás te apartes de ellas. Si amas la sabiduría y nunca la abandonas, ella te cuidará y te protegerá. Si amas la sabiduría, vuelvo y repito, y nunca la abandonas, ella estará contigo a todos lados, a donde tú vayas. En el momento más difícil, allí estará la sabiduría, cuidándote y no te abandonará. Lo que realmente importa es que cada día sea más sabio, es que cada día más procures la sabiduría y que aumentes tus conocimientos, aunque tengas que vender todo lo que poseas. Yo diría aquí, aunque tengas que abandonar lo que más te amas y lo que más quieres en la vida y a lo que más le das valor, lo que realmente importa es que cada día sea más sabio y que aumentes tus conocimientos en la palabra. Valoriza el conocimiento de la palabra, del consejo, y tu vida tendrá más valor. Si haces tuyo el conocimiento, dice aquí la palabra, todos te tratarán con respeto y quedarán admirados de tu gran sabiduría. Escúchame, jovencito. Escúchame, mujer, escúchame, hombre. Hazme caso y vivirás muchos años. Yo como maestro te enseño a vivir sabiamente y a hacer el bien. Y a hacer el bien. No te ofendas cuando te dicen las cosas. Esto lo estoy colocando yo. No te ofendas cuando te dicen las cosas porque tú crees tener la razón. Si lo que te estoy diciendo, lo estoy diciendo para tu bien. Te enseño a vivir sabiamente y para que siempre hagas el bien. Vayas rápido o despacio, no tendrás ningún problema para alcanzar el éxito. Acepta mis enseñanzas. No te apartes de ellas, cuídalas mucho, que de ellas depende tu vida. No la tomes por menos las enseñanzas. No tomes por menos la palabra, porque de ellas, de las enseñanzas, depende toda tu vida. No creas que porque tienes tanto tiempo, tantos años, todo lo sabes. No desprecies ni una perla de la palabra de Dios. No te juntes con gente malvada. Continúa. Ni sigas su mal ejemplo. Esto es sabiduría de Dios, hablándole a la iglesia, hablándonos a todos, hablándole a los jóvenes. No te juntes con gente malvada ni sigas su mal ejemplo. Aléjate de su compañía. Aléjate y sigue adelante. Esa gente no duerme hasta que hace algo malo. No descansa hasta destruir a alguien. Porque están cegados en su pecado, en sus propias concupiscencias. Y no solamente es que destruyen, sino también te van a destruir. Así que corre, aléjate de eso. En vez de comer se satisface cometiendo maldades. En vez de beber, festeja la violencia que comete. La vida de los hombres buenos brilla como la luz de la mañana. Va siendo más y más brillante hasta que alcanza todo su esplendor. La vida de los hombres buenos, los que consideran y valoran la sabiduría de Dios. La vida de los malvados es todo lo contrario. La vida de la gente que no le cree a Dios, que no ama a Dios, que no teme a Dios, hermanos amados, es todo lo contrario. Es como una gran oscuridad donde no saben ni en qué se tropiezan. Esa es la realidad de la gente que no conoce a Dios. Aquí habla de los malvados, ¿verdad? Querido jovencito, escucha bien lo que te digo. Grábate bien mis enseñanzas y no te apartes de ellas, pues son una fuente de vida para quienes las encuentran. Son una fuente de vida para quienes las encuentran. Son el remedio para una vida mejor. Y sobre todas las cosas, dice aquí, cuida tu mente, cuida tu corazón, porque ella es la fuente de la vida. Sobre todas las cosas, cuida tu mente, cuida tu corazón, porque de él mana la vida. No te rebajes diciendo palabras malas e indecentes. No te rebajes así. Porque la sabiduría que es de Dios es pura, dice la palabra de Dios. Es pura y es santa. No te rebajes diciendo malas palabras.
indecentes. Pon tu mirada en lo que está por venir. Pon tu mirada en Cristo, independientemente de que el mundo te ofrezca cosas buenas, entre comillas, unas ofertas que no las quieren dejar y no quieren perdérselas. No pongas tu mirada en eso. Pon tu mirada en lo que ni siquiera a veces ves, que es en Cristo Jesús. Confía en Él, corrige tu conducta, afirma todas tus acciones. Por nada de este mundo dejes de hacer el bien. Apártate de la maldad. Esta sabiduría, mis hermanos, de la que estábamos hablando, vuelvo y repito, está en Jesús, en una relación correcta con Jesús, mis hermanos. Cuando nosotros amamos a Jesús, cuando nosotros realmente obedecemos a Jesús, cuando realmente le conocemos, sabemos que Jesús es la fuente de esta sabiduría y todos podemos participar de ella y tenerla. Y no nos va a hacer falta nada, mis hermanos. ¿Por qué nos agitamos? ¿Por qué nos afanamos? ¿Por qué dudamos? Si Jesús da todas estas cosas en una relación correcta con Él, de entrega, de obediencia, de amor. ¿Quieres larga vida? ¿Quieres todas estas cosas? Sigue la sabiduría que proviene de Dios. Sigue las enseñanzas de Jesús. No le hagas caso al mundo que dice que esta palabra ya está vencida, que ya no tiene efecto. Claro que no, hermanos, está más vigente que nunca. Y es vigente en cada uno de nuestros corazones. Y cuando nosotros la atesoramos, entonces vamos a tener larga vida. Pero también vamos a mostrar a Cristo, mis hermanos, para que otros que no la tienen aprendan. Nosotros no podemos ser de los cristianos que lo que hacen es perder a los demás. Nosotros somos o debemos ser de los cristianos que aman al alma y convierten al alma para Cristo, mis hermanos. No tiene sentido de que nosotros seamos cristianos que sigan la corriente del mundo. No tiene sentido. Nosotros tenemos que ser cristianos que traigan el mundo a Cristo y les digan, es verdad que la sabiduría de Dios puede cuidar tu corazón y puede cuidar tu mente, tu familia, tu hogar, tus hijos, la iglesia. La sabiduría de Dios hace eso, mis hermanos. La sabiduría de Dios, mis hermanos, es rica y nosotros podemos acceder a ella. Usted y yo podemos estar confiados en Cristo Jesús, no tener miedo. ¿Por qué tenemos miedo si estamos en Cristo Jesús? ¿Por qué tenemos miedo en lo que va a pasar si estamos en Cristo Jesús? Nuestros hijos están en Cristo, mis hermanos. Nuestros hijos están en Él. Nuestra familia está en Cristo. ¿Por qué tener miedo si nuestra familia está en Cristo? Oremos más bien por aquellos que todavía no han llegado al conocimiento de la palabra para que Cristo los levante y lo haga nuevas criaturas en Él. No podemos ser cristianos, mis hermanos, que nos bautizamos, ¿verdad? Y que todavía pretendemos creer que podemos seguir haciendo lo mismo que hacíamos antes. Hemos muerto para el mundo y hemos nacido para Cristo. El problema es, mis hermanos, que cuando Cristo venga y nos haga esta pregunta, como decía hace rato, le vamos a decir que todas las cosas las hemos hecho, pero nuestras vidas no se ajustan a la realidad. Una cosa es la expectativa y otra cosa es la realidad. Y para finalizar, mis hermanos, este fruto que provee o que da o que va a salir de cada uno de ustedes, según el Señor y su Espíritu Santo les regale, es un fruto de justicia. Es un fruto de justicia y la justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz, para aquellos que se esfuerzan todos los días por seguir las enseñanzas y no solamente escucharla, sino ponerla por obra, mis hermanos. Este es el tema central, mis hermanos, de la iglesia de hoy en día, que necesita escuchar la iglesia, que necesitamos escuchar nosotros, porque nuestra vida no consiste de los domingos nada más. Nuestra vida consiste todos los días, mis hermanos, de enfrentarnos a una cosa y a otra todos los días. Pero el fruto de justicia se siembra en paz. Yo hablaba con el hermano que realmente nosotros vamos a recoger de lo que sembramos. Se siembra en paz para que ellos hagan la paz. ¿Y qué vamos a recoger, mis hermanos, más adelante? El fruto va a ser paz. El fruto va a ser siempre lo que el Señor ha dispuesto que sea y como el Señor ha dispuesto que sea. Un fruto realmente de rectitud, de santidad y de obediencia en Cristo Jesús, mis hermanos. Vamos a ponernos de pie.
y de gratitud. Vamos a ponernos de pie, mis hermanos, y vamos a orarle al Señor. Vamos a pedirle al Señor en esta mañana que nos ayude a todos, mis hermanos. Que el Señor nos ayude a poder todos los días esforzarnos y ser valientes. A poder afrontar cada reto con actitud en Cristo. Con una actitud realmente que refleje la obra de Cristo en cada una de nuestras vidas. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Bueno, demuestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre, dice la palabra de Dios. No tengan celos amargos, no sean contenciosos en vuestros corazones, no se jacten ni mientas contra la verdad, ¿verdad? Porque esa sabiduría no es la que Dios imparte, no es de Dios, no es la sabiduría que proviene de lo alto, porque la sabiduría que Dios te quiere dar, la sabiduría que Dios nos quiere dar a nosotros como familia, como iglesia, como hermanos, como hombre, como mujer, es una sabiduría, mis hermanos, divina. Es una sabiduría primeramente pura. Es una sabiduría después pacífica, amable, benigna y llena de misericordia y de buenos frutos. Sin incertidumbre ni hipocresía. Entonces esa sabiduría es la que el Señor da, mis hermanos. Vamos a pedir al Señor que nos dé de esa sabiduría a cada uno de nosotros, a nuestra iglesia, que nos ayude a crecer en la sabiduría de Dios, en la que desciende de lo alto, y que cada uno de nosotros podamos reflejarla en la iglesia y como cuerpo de Cristo. Oh Señor amado, gracias Padre por tu palabra, Señor. Gracias Señor por este mensaje que hoy nos has regalado, amado Padre. Oh, amado Dios, bendice, Señor, cada una de nuestras vidas, Señor, y ayúdanos a poder esforzarnos y ser valientes, Señor, y poder, Señor, estar sujetos a tu voluntad en obediencia, Señor amado, a tu palabra, Señor amado. Oh, Señor, yo quiero ser entendido. Quiero ser sabio, Señor, pero también, amado Dios, quiero mostrar por mi buena conducta, Señor, lo que he aprendido a través de tu palabra, Señor amado. Oh, Señor, ayúdame, enséñame, Señor, y permíteme conocerte cada día más, Señor. ¿Por qué he de tener miedo, Señor? ¿Por qué he de estar triste? ¿Por qué he de estar, Señor, con desánimo? Si solamente tú y por medio de ti, Señor, son todas las cosas. Si hemos venido a adorar al Dios vivo, hemos venido a escuchar tu palabra el día de hoy, Señor, la cual nos fortalece día a día, Señor. Es una palabra que hoy la hemos escuchado y nos debe durar esta semana, el mes y el año completo, Señor. Y tenemos que ponerla por obra, no para aprenderla de memoria, sino para ponerla en práctica, porque cuando ponemos en práctica la palabra es porque realmente la hemos entendido, es porque realmente estamos entendiendo el mensaje, es porque realmente ha hecho un cambio en nuestras vidas, Señor amado. Oh Señor, permite que tu palabra, Señor, sea un bálsamo en mi vida y cambie mi vida, Señor, para bien, Señor, sabiendo que solamente en su sabiduría, Señor, tendré largura de día, Señor, tendré una familia consona, tendré una vida consona a tu voluntad, Señor amado. Oh Señor, permítenos crecer en el conocimiento de tu palabra como iglesia, esforzarnos día a día, Señor, por ser parte del cuerpo de Cristo, Señor, pero para edificación de los hermanos, no para ir en retroceso, Señor, sino para avanzar en la obra que tú has puesto en mis manos, Señor, y has dado la confianza, me has dado la confianza de que esta obra, Señor, la voy a hacer con ímpetu, con alegría y con gozo de corazón, pero también con obediencia, amado Dios, y a través de la fe, Señor. Amado Dios, enséñame a cuidar la obra que has puesto en mis manos, enséñame, Señor, a guiarla. Enséñame, Señor, a enseñar lo bueno, Señor, lo que es de buen nombre, lo que es puro, Señor amado, para que así podamos crecer conforme a tu voluntad, Señor amado. Gracias, Señor, por esta palabra. Gracias te doy por cada uno de mis hermanos que abrieron sus oídos a escucharla, Señor. Que ellos puedan retenerla en sus corazones, Señor. Que ellos puedan entenderla en sus corazones y ponerla por obra, Señor. Que en ellos, Señor, sea un fruto, Señor, del cual ellos mañana puedan recoger, Señor, y que puedan ellos seguir extendiendo el mensaje del Evangelio, porque en ellos ha sido depositada la verdad, en nosotros ha sido depositada la verdad, Señor, y nosotros estamos seguros en ti, el dueño, oh Dios, de la verdad, y en tu Hijo Jesús, Señor. Recibe la gloria y la honra, mi Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Gracias.